Muy buenas tardes, ¿cómo están? Esto es Dar es Amar. Bueno, iniciando un día más para ustedes, aquí va llegando Gaby. Pásate, Gaby, ¿cómo estás? ¿Atravieso? Sí, pásate. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Esto es Dar es Amar. Bueno, iniciando un día más para ustedes, este día maravilloso, rico, soleado, y bueno, pues aquí empezando con este día ajetreado el tráfico, ahora sí que a todo lo que da, en donde quiera, en toda la ciudad, pues así es esto, como está, construcciones tenemos ahora sí que una ciudad, el tren ligero, las obras, bueno. y todo, pero bueno, pues aquí estamos, empezando con una buena actitud, y bueno, si no tuviste una linda mañana, una linda noche, pues bueno, a partir de este momento vamos a disponernos a estar bien, y bueno, a dejar toda esa parte oscura, a dejarla allá atrás, y bueno, esto, a partir de este momento, a ser positivas y a estar bien, y ahora sí que tú decides cómo quieres estar, ¿verdad, Gaby? Así es. Y pues bueno, pues ya, llegando aquí, Gaby, con nosotros, gracias, Gaby, por hacer, yo sé que hiciste un esfuerzo, así que, sí, fenomenal, desde donde venía, no sé cómo le hiciste, volaste, o qué, metiste las alas, o qué. Fíjate que funciona muy bien el GPS y Sí. te va trayendo por donde hay menos tráfico. No, yo pensé que no llegaba. Eso me hizo llegar, de verdad que sí funciona. Ah, bueno, qué bueno, pues bueno, ella es Gaby para la que no nos conocían, era psicóloga de cabecera aquí de Dar es Amar y de Gemelos, ¿verdad? Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar precisamente de la discapacidad, el duelo ante una discapacidad, ya sea congénita o adquirida, porque muchas veces vemos a estas personas que tenemos una discapacidad tristes, mal, y dices, bueno, ¿qué tiene? ¿Qué pasa? La vemos ya que dices, ya pasó lo peor, ya pasó lo más complicado, ya la vemos bien, y ¿qué pasa? Ahora está triste, ahora no quiere salir, ahora la vemos decaída, que no quiere comer, no quiere saber ya nada, y dices, bueno, pues si ya está, ya la libraste, como dice. ¿Y qué pasa con esta? A ver, platícanos primero primero que nada, que es una discapacidad y que es el duelo. Bueno, vamos pues, viendo por partes. Vamos empezando por partes. Sí. Más que nada, la discapacidad es aquella limitante Sí. que tenemos las personas. Ya no se utiliza, o sea, tanto el término como tal, así como Sí. discapacidad, sino pues capacidades diferentes, ¿no? Exactamente, o una condición, ¿verdad? Es una condición de vida nueva, Sí, claro. o es una capacidad diferente, pero para reconocerlo, porque es el término que anteriormente se usaba, pues es discapacidad. Sí. Que significa que tenemos que adaptarnos a alguna nueva manera de vivir, ya sea porque alguno de nuestros miembros no nos funciona, porque fue amputado, porque tenemos algún síndrome o una condición de vida distinta a la generalidad, ¿no? Exacto. Eso es lo que es la discapacidad o las capacidades diferentes. Y el duelo, bueno, pues cualquier duelo del que hablemos representa pérdida. Eso es lo que significa la palabra duelo. Duelo es pérdida, y cualquier pérdida nos va a implicar un proceso de duelo, que es ese proceso de pérdida de algo, de lo que sea, ante lo cual nos vamos a tener que readaptar, nos vamos a tener que volver a adaptar a una nueva vida. Entonces, al momento que hablamos de discapacidad, pues también en un inicio, las capacidades diferentes causan pérdida. Está intrínsecamente ligado, porque pues estamos perdiendo una condición de vida anterior, en el caso de que sea una discapacidad o una nueva condición de vida adquirida. Y en el caso de que sea una condición de vida de nacimiento, pues también se da el proceso de duelo, porque la familia ya había generado muchas expectativas con respecto a esa nueva vida. O sea, el duelo ya viene más que nada la familia. Ajá. De la familia, porque bueno, estoy esperando a mi bebé. Exacto. Y bueno, yo ya hasta la casé, ya la veo titulada, titulado con profesión y todo, sí, ¿no? No, claro, o sea, se generan muchas ilusiones, sí, claro, ante una nueva vida, se generan muchas expectativas, y bueno, pues al momento de que tiene una condición de vida diferente, ese nuevo ser, hay que reestructurar absolutamente todo eso. Y en la persona que nace con una situación de discapacidad, pues no se vive el duelo, ¿no? No se vive porque así nació. Sí, bueno, o sea, para ellos no es nada normal, o sea,
pues, de su condición de vida y lo que viven es más bien ante las relaciones humanas cuando van creciendo. Pero ese es un duelo diferente. Hay diferentes duelos que ahorita los podemos ir distinguiendo. Entonces, es ahí la diferencia entre una discapacidad adquirida y una congénita. Sí. ¿Verdad? Son los duelos diferentes. Son duelos muy diferentes. Sí. Son duelos muy diferentes porque en el caso de la congénita, bueno, pues la persona que está viviendo esta condición de vida no vive el duelo como tal de que hoy no soy como los demás desde el momento de nacimiento. O sea, él nace y él pues va creciendo, se va desarrollando en un ambiente familiar, luego en un ambiente escolar. El momento ya cuando entra la socialización es cuando empiezan ellos a vivir quizás un proceso de duelo o quizás no, dependiendo el ambiente en el que se estén desarrollando. Si el ambiente es nutricio, ya sea un niño que pueda tener un síndrome Down o una condición Asperger, o quizás que tenga una paraplegia, que no puede caminar, o espina bífida, lo que sea, él nace con esa situación, sí nota la diferencia, pero se desenvuelve en un ambiente sano, en el que es aceptado, en el que es incluido, no tiene por qué necesariamente vivir un duelo, pero siendo realistas, siempre en la sociedad o en la misma familia va a haber alguien o algún grupo que pues demuestre conductas inapropiadas hacia la persona, o falta de entendimiento, o que le hagan ver su diferencia, que no puedan socializar sanamente, lo vean con una inclusión, y eso sí le va a generar a la persona con esa condición una tristeza, y va a empezar a conflictuarse, pero yo consideraría que no es tanto como un duelo, ¿no? Porque ellos no han perdido nada, más bien tienen que adaptarse. Y eso te preguntaría yo, ¿quién no lo hicimos? Sí, claro, yo creo que todos, ¿no? Sí. Yo creo que todos, porque incluso en nuestras habilidades, simple y sencillamente, las habilidades que tenían unos, que pues bueno, unos muy buenos para el ejercicio, para el béis, para el fútbol, no sé, algún deporte, alguna habilidad, incluso en las materias en la escuela. Ay, claro, o cualquier condición específica, ¿no? Yo me acuerdo que en la primaria, siempre me decían, ay, que tú que la prietita, o que la cachetona, y que tienes cachetes de, ¿cómo me decían? De sandía, ¿no? Entonces, bueno, pues eso no es propiamente una discapacidad, no. O sea, es mi condición de vida, ¿qué creen? Hello, sí estoy prietita y sí estoy cachetona. Entonces, pues sí me hacían ver como estas características muy personales mías, y yo tenía que defenderlas, y yo tenía también que adaptarme, y darme a respetar, y ellos también tenían que adaptarse a mí y a mi carácter y a mis condiciones físicas y todo. Y bueno, ¿quién no lo vivimos? Repito, sí, claro, ¿no? Exactamente. Entonces, de esa misma manera como nosotros lo vivimos, la persona que nace con una condición también lo vive. Sí hay procesos más difíciles en ellos, porque pues una cosa es estar cachetona o prietita y decir pues me defiendo y ya lo asumí, y otra muy diferente en ciertos padecimientos o en ciertas condiciones de vida. Por ejemplo, un chico con autismo o un chico con Asperger, una chica con Asperger, es muy complicado, pero para ellos, porque las condiciones del ambiente son los que ellos rechazan. Entonces sí, es como muy complicado adaptarse. Sin embargo, por ejemplo, un niño con Down o un niño con una necesidad de usar alguna muleta o alguna silla de ruedas, se va a adaptar más fácilmente porque su condición le permite socializar mejor, o le permite defenderse, adaptarse al mundo. Y bueno, pues así como alguien se tuvo que defender por prieto, chaparro, gordo, pues ellos porque andan en silla de ruedas o porque no les gusta que hagan ruido, ¿no? Entonces, es como yo considero que la persona que vive la condición de nacimiento no vive propiamente un duelo, vive un complejo proceso de adaptación. Pero todos hemos vivido un proceso de adaptación porque somos seres gregarios, vivimos en sociedad y nos adaptamos a esa sociedad, y esa sociedad también se adapta
a nosotros. Más bien el que vive ahí el proceso de duelo es el familiar. El familiar, El todos familiar. los familiares que lo adoren, que lo amen, que tenían una expectativa hacia su nacimiento, ellos sí Ellos viven son los que viven el duelo. un duelo. Y muchas veces ellos son los que ven la diferencia entre sus compañeros y son los que están ahí muchas veces. Los padres de familia son los que están, es que le hacen bullying a mi hijo, o le hacen aquello, le hacen el otro, cuando él le encuentra, ¿no? Sí, claro, y luego no aceptan los procesos de adaptación de sus hijos y son a veces los papás precisamente por esta negación o por este enojo, o sea, todas las etapas del duelo que viven los papás que tienen alguna persona con discapacidad congénita o de nacimiento, los papás son nuestro principal limitante, porque van viviendo las etapas del proceso de duelo y luego las vuelven a repetir y luego las vuelven a repetir y las vuelven a repetir. Es que el duelo es bien difícil. Es muy difícil. El duelo es muy difícil. Yo digo que el duelo es como una espiral. Subes, bajas y luego vuelves a subir y luego te vuelves a bajar y te vuelves a subir. Ay, no, es muy complicado. Mira, te voy a contar un ejemplo, ¿no? O sea, obviamente un niño que nace con una condición Down, ¿no? Sí, claro. Pues nace, crece. Sí. Vamos a suponer, yo trabajé en un colegio, como tú bien lo sabes, muchos años, teníamos un programa de inclusión y bueno, dentro de ese programa, este chico con síndrome Down, ya adolescente, en segundo de secundaria, y vi claramente el proceso de duelo de los papás ante un reporte escolar. O sea, nosotros como psicólogas de la escuela, como prefectos, como maestros, decidimos ponerle un reporte al chico con síndrome Down, porque todos los alumnos del salón le hicieron una broma a su maestra de matemáticas. La clásica broma de que, ¿cómo se dice? ¿Te moriste o te muriste? No, me morí, todos se mueren. Entonces, fue una broma. La maestra no soportó la broma, se hicieron de palabras los del grupo con la maestra y bueno, finalmente fue una indisciplina, pero fue un reporte grupal. Y hubo suspensión de clases y bueno. Entonces, los primeros en reclamarnos que por qué su hijo estaba expulsado, pues eran estos papás. Y pues, ¿con quién lo mandan? Pues con la psicóloga. Entonces llegaron ahí conmigo, muy, muy molestos, porque pues su chico no, su chico no era parte del problema, porque él tenía síndrome Down y era como un ángel. Entonces fue así como, a ver, vamos a calmarnos un poco. O sea, en primera, bueno, pues es parte del grupo. En segunda, sí le entró al relajo. O sea, sí, de verdad le entró al relajo porque sus compañeros hasta lo hicieron ensayar, ¿no? Antes de entrar, lo hicieron ensayar, lo integraron en la maldad, en la broma. Pero vi claramente cómo los papás pasaron primero por la negación, que es la primera etapa del duelo. Mi hijo, no puede ser, ¿no? Y luego cuando les dije que sí, y hasta les mostré un video donde estaban practicando, fue la ira, ¿no? Que es la segunda etapa del duelo. Entonces ahora sí estamos bien enojados porque pues la escuela la trae contra mi muchachito. Y luego viene pues ya lo que viene siendo la negociación. Pero es que a lo mejor lo obligaron, es que a lo mejor él no quería, es que no le quedó de otra. Y luego, ¿qué viene? Pues la depresión. Sí, es que sí, mi hijo sí participó, ¿no? Sí, pero es que no, es que cómo le podemos hacer, psicóloga, para que no lo suspendan un día de clases, ¿no? Y finalmente pues ya les ayudé yo con la aceptación porque les decía, es muy bueno, lo que acaba de pasar es muy bueno para tu hijo. Claro. ¿Por qué? Pues porque en primer lugar, por no venir un día a clases, no le va a pasar nada, ¿no? Va a aprender sobre consecuencias también. Sí. Y en segundo lugar, fue parte de una broma grupal, quiere decir que su grupo pues lo considera como debe de ser. Como su niño más. No más. Y sí, tú también le entras, o si no, cuello, ¿no? O pelas o cuello, porque aquí todos coludos o todos rabones. Sí, claro. Y se fueron muy contentos. Pero fue con un solo evento revivir las 5 etapas del duelo. Sí, claro. Con un solo evento. Entonces es complicadísimo para la familia, porque están viviendo a lo largo de la vida del hijo, o del familiar, continuamente estos procesos
rápidamente, vertiginosamente, se niegan, y luego siempre sí, y luego no, y negociamos y me deprimo. Y luego digo, no, sí se puede, y me lo llevo a las terapias, y luego digo, no, ¿para qué? No tiene sentido. Entonces es un proceso que no es tan sencillo de concluir. ¿Y qué pasa con los hijos de las madres con discapacidad? Llevan los hijos, te digo porque yo soy una mamá con niños normales, o sea, mis hijos no tienen discapacidad, mi discapacidad fue adquirida y la tuve antes de que me casara. Ajá. ¿Y qué pasa con estos niños? Ellos llevan un duelo, no lo llevan, o lo ven normal porque ellos, bueno, mis hijos nacieron y yo ya tenía la discapacidad y yo siempre les he hablado normalmente, pero mucha gente me ha preguntado. Mira, ¿Qué pasa con ellos? ¿Ellos llevan un duelo o no lo llevan? Yo creo que va a depender ahí sí del sistema familiar, o sea, de cada uno cómo lo vea, okay, y también de la discapacidad. ¿Por qué? Porque en tu caso tu discapacidad es motora. Sí, claro. Pero intelectualmente, afectivamente, de vínculo, sí, claro, estás perfecta, ¿no? Sí. Entonces, lo que más necesita un hijo de su mamá, pues no es que camine, que corra, que brinque, es que lo entienda, que le dé soporte emocional, que lo guíe, que lo regañe, que lo oriente. Entonces, creo que en el caso, por ejemplo, de tus hijos, no creo que hayan vivido ninguna clase de duelo no. por esta situación. No, pero en otros casos sí, en otros casos sí es posible, porque vamos a suponer que hay una pareja en donde la mamá es Down, ¿no? Sí. Entonces, ahí a lo mejor es complicado por otra vez la adaptación social. Y sí puede haber un proceso de duelo en el hijo, porque todo el mundo le va a referir eso, ¿no? Es que tu mamá, y cómo pudo, y por qué se casó, pero cómo, y ella sí entiende o no entiende. O sea, a veces la gente es bien cruel, sí, es bien imprudente, y son capaces de decirle a un niño, oye, pero tu mamá, pues sí puede tener hijos. O sea, pues aquí estoy yo, ¿no? No, pues sí, o sea, ¿cómo no? Y sí se casó y sí la quisieron, como si fueran como personas de segunda cuando no lo son. Exacto. Entonces la gente, en la sociedad o el contexto, si es de este tipo o con falta de cultura sobre la inclusión, con falta de cultura y valores personales, imprudente, curiosa, puede generarle un duelo al hijo. Porque entonces el hijo sí va a decir, bueno, pues ¿por qué tanta pregunta hacia mi mamá? O sea, con respecto a la condición de mi mamá, pero per se no. O sea, por sí mismo, el hijo va a adorar a su madre como sea, teniendo los ojos que tenga, la capacidad intelectual que tenga, las posibilidades de vinculación que tenga. Es hasta que se enfrente también al contexto en donde se va a empezar a cuestionar y podría surgir un proceso de duelo que es, esa no es mi mamá o no, yo no sé, que otra vez es la negación, luego la ira, se pelea con el niño que le dijo algo, luego viene como la negociación de, no, pues es que a lo mejor tengo que empezar a aceptarlo, viene la depresión, porque a mí no, o sea, porque mi mamá no es como las otras, hasta que se supera, ya llega un proceso de aceptación de, pues sí, mi mamá tiene esta condición y la amo, y al que me pregunte le respondo con naturalidad porque ya lo sané. Sin embargo, no siempre se llega a una sanación en un duelo, y eso es bien terrible, ¿no? Porque pudiera ser que un hijo no superara la condición de sus papás, o un papá no superara la condición de un hijo, un familiar con discapacidad, y se alejan, se rompe la familia. Es ahí cuando se va uno de los padres de familia, porque es muy triste. O sea, muchas veces la gente normalmente piensa que el que se va es el padre. Ajá. Y la madre se queda a cargo del niño, pero no, hay casos en el que se va la madre. Claro. La madre se va y el que se queda a cargo es el padre de familia. Sí. O sea, no es una regla. No, o a veces también los hijos, los hermanos, puede que asuman roles bien equívocos a partir del nuevo, de la nueva condición o del nuevo integrante de la familia, porque pueden asumir la condición de sobreproteccionismo, de yo voy a hacer todo por ti, yo voy a ayudarte y estar siempre a tu lado, y hasta dejo de vivir cosas
por estar a tu lado, por ser solidario, que no es sano, aunque los papás o los familiares lo ven sano porque dicen, ay, qué bueno es, ¿no? Sí, sin embargo, pues está dejando de vivir y eso no es conveniente. Eso no es conveniente. O puede ser que en la primera oportunidad que yo tenga, corro de aquí, porque toda la atención, todo el cariño, toda la economía se fue hacia la persona que está viviendo la nueva condición de vida y a mí nadie me ve, nadie me observa, entonces mejor me alejo para que no me duela. Y sí se puede alejar un elemento de la familia por no aclarar bien este duelo, por no reestructurar bien las nuevas condiciones familiares ante una discapacidad. Y es bien difícil esta situación que acabas de decir, porque cuando hay varios integrantes de la familia y uno de ellos tiene una discapacidad o nace con una discapacidad o la adquiere, el dejar de atender a este chico por atender a los demás, dices, híjole, es que él me necesita o ella me necesita ahorita y ustedes ahorita pueden hacer sus cosas solos. Ahí es bien difícil esta parte, mediación, la ¿no? mediación. Uh-huh. Es muy difícil porque cada uno de los integrantes tiene sus necesidades y exige sus necesidades, pero muchas veces las madres nos volcamos más sobre el más vulnerable. Consideramos que es más vulnerable. Uh-huh. Y fíjate que no es algo que se deba juzgar. Yo obviamente lo estoy platicando como una observación de lo que ha sucedido comúnmente, sí, claro, o de lo que sucede, pero no en un tono de juicio, no, porque claro que no. Es imposible hacer las cosas bien cuando tu vida se dio una vuelta de 180 grados, ¿no? O sea, o hacerla perfecta, sí las puedes hacer bien, pero nunca va a haber una fórmula o una situación perfecta. Y los instintos también juegan en esto, ¿no? Sí, entonces claro. El instinto de supervivencia también lleva a las madres y a los padres a proteger, ¿no? A proteger, sí, y a cuidar al más necesitado y a ver que el que está fuerte y el que va a sobrevivir, pues espérame tantito, ¿no? Entonces, sí, porque también está también esta otra parte, cuando hay adquiere una discapacidad en uno de los hijos, el duelo del padre. ¿Por qué? Porque ya no me pones la misma atención, esposa. ¿Por qué? Porque estás atendiendo a mi hijo. A ver, espérame, estoy cansada, ¿cómo quieres que te atienda ahorita? Si estoy atendiendo al niño o a la niña, no sé, o al jovencito, porque es pesado, y hay una ruptura. Claro. Hay una ruptura fuerte en el matrimonio en esas situaciones. Es que mira, y es difícil. Es complicadísimo. Cuando se presenta una discapacidad, ya vimos más o menos la congénita, ¿no? Sí. La de nacimiento. Pero cuando se presenta algún tipo de discapacidad adquirida, toda la familia entra en shock. Sí. Porque ahí sí, la propia persona que está viviendo la nueva condición también tiene un duelo. No, y lo está sufriendo pues mucho. Sí, claro, porque perdió algo, no sé qué perdió, si perdió la movilidad, o si perdió a lo mejor la vista, o perdió un brazo, o perdió alguna capacidad, ¿no? Pero perdió algo. Entonces ahora sí, yo veía, o yo caminaba, o yo corría, y no, ya no. Eso es un duelo gravísimo, porque entonces tengo yo que volverme a readaptar, y hasta en la imagen visual, o sea, lo que estoy viendo en el espejo, lo que estoy sintiendo en el cuerpo, o la forma en cómo me percibo, me muevo, cambia toda mi psicología. Entonces, es importantísimo tener un acompañamiento, ¿no? Porque tienes que reubicar cada cosa que ya tú tenías como entendida. Y alrededor de él, vamos a suponer que es una jovencita, ¿no? Adolescente, alrededor de ella va a tener un papá, una mamá, unos hermanos, y cada uno va a vivir por lo menos un duelo, pero por lo menos uno. Es sí, decir, claro. Yo vivo el duelo de que mi hermana tiene una nueva condición de vida, pero ese es el básico, ¿no? Todos vivimos el duelo con él o con ella. Sí, claro. Sin embargo, vienen otros duelos, que es ya perdí a mis papás. En el caso de un hermano, porque ahora toda la atención, todo el cariño, todo va hacia allá. Y ya perdimos la economía que teníamos. Porque sí, porque ya no está la misma ya no hay situación. las mismas condiciones que los doctores, que las hospitalizaciones. Ya estoy perdiendo mis amistades porque tengo que estar en el hospital o en la casa, o adquiero más responsabilidades porque mamá está más ocupada.
entonces pierdo ciertas actividades. Entonces ahí ya un hermano o hermana mínimo está viviendo 3 duelos ante una discapacidad adquirida. Sí, claro. Y en el caso de los papás, bueno, pues también, o sea, es el duelo de pareja, porque ya no tenemos la misma relación que antes teníamos, es el duelo hacia mi hijo o mi hija que está viviendo la discapacidad y hacia ciertos también gustos, placeres, de economía, todo un estilo de vida. Entonces, son duelos, pues, que se podrían ver por separado, aunque conforman un duelo general, pero hay veces que causan efecto por separado. Es decir, me duele más que la discapacidad de mi hijo, la pérdida de mi relación de pareja. Entonces hay que ver cuál es el duelo que más está afectando a cada miembro de la familia para atender ese precisamente con cada uno. Porque puede ser que a ninguno le interese que ha cambiado la condición económica. Eso es lo que menos les duele. Pero lo que más les duele es que ya no pueden ir a los días de campo como antes, ¿no? Entonces, exacto, sí es que cada quien como que sabe lo que perdió y cada duelo, aunque se vive con las mismas 5 etapas, es único y exclusivo y pues ahí es más complicado porque habría que ver qué duelo está viviendo cada miembro de la familia y atenderlo. Obviamente el duelo global que es cambió la vida, ¿no? Sí, ahora sí que dio un giro de 360 grados. Así es. Completamente. Entonces es ir viendo qué es lo que estoy sintiendo, identificar qué es lo que estoy sintiendo y cuál es el duelo que más me duele. Claro. Primero, cuál es el que más me duele y después aprender cómo a solucionarlo. Porque también hay como estrategias que son muy importantes para que las personas no dependan siempre como de un proceso terapéutico o de un acompañamiento. Es como generarle a las personas una resiliencia, una capacidad de superar por sí mismos estos obstáculos y que cada que vuelvan a revivir un duelo o que lo vuelvan a sentir, bueno, pues definitivamente a través de ellos mismos se puedan recuperar, ¿no? Que esa es la intención de un proceso terapéutico, de un tratamiento, que tú sepas cómo solucionarte, no que dependa siempre como del terapeuta, ¿no? Entonces, cuando acude una familia o un miembro de la familia a trabajar un duelo por discapacidad, bueno, pues se ve 1 o 2 duelos, se le da el acompañamiento, pero también se le va a dar como un aprendizaje o una recognición en la cual él aprenda ahora cómo lo va a hacer cuando se le vuelva a presentar por sí mismo y qué es lo que debo de ir haciendo, ¿no? Ahora sí que darle las armas y las bases para que pueda solucionarlo solo. Así es, porque lo primero que hay que hacer ante un duelo es identificar las 5 etapas, pero no para como grabármelas o aprendérmelas o macheteármelas, sino como para saber que son naturales y que van a llegar. Porque no por saberlas no van a suceder, ¿no? O sea, yo soy psicóloga, me las sé de memoria y cuando vivo un duelo, las vivo todas, porque son inherentes a la situación, ¿no? Yo cuando tengo una pérdida, lo primero que hago es decir, no, esto no está pasando. Claro que no, me están engañando, eso no puede ser, no puede pasar a mí. Ajá, entonces, ¿por qué sí sé que existe esta etapa? La vivo, pues porque no es algo del cerebro. Es algo como más allá, más de toda la psicología, es más del alma, del corazón, como quieran ponerle. Entonces el cerebro pues no es tan efectivo en una crisis, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues se vive la negación y luego se vive el enojo, pero como yo como psicóloga, yo ya los aprendí, yo ya los he vivido y yo ya los he superado, cuando estoy enojada, pues me permito estar enojada. Es que también está esta otra parte, claro, que queremos negar lo que estoy sintiendo, o sea, lo queremos ocultar porque, para que no se vaya a preocupar mi esposa, para que no se preocupe mi hijo, o para que no me vean mal, que me vean fuerte, que me vean bien resistente, que yo aguanto. Claro, y eso no está del todo bien, o sea, tampoco hay que dramatizar, claro, tampoco ni culpar, pues, pero sí se vale expresar. Exactamente, y decir lo que estoy sintiendo. Y hasta expresarlo actitudinalmente, porque no. Claro. O sea, a ver, primero es la negación, entonces ahí yo siempre voy a decir, no, esto no está pasando,
Cuando ya paso yo y tengo conocimiento de lo que es un duelo, a la segunda etapa que es la ira, y ya digo, caray, estoy viviendo esta pérdida, primero lo negué, ya estoy enojado, es importantísimo saber que no hay estrategia que sirva, vas a estar enojado. Tienes, el coraje sí. Ahora sí que no hay de otra. No, y tienes razones para estarlo. Sí, claro. Porque estás perdiendo algo. Y te está doliendo. Exactamente, estás perdiendo tu estilo de vida, estás perdiendo tu tiempo, estás perdiendo tu independencia o estás perdiendo tu medio de caminar. O sea, en el caso de la discapacidad adquirida, estás perdiendo algo muy importante. Claro, entonces, algo de tu cuerpo. Se vale estar enojado y se vale expresarlo, ya sea llorando, gritando, golpeando un colchón, no sí, una persona. Aclaremos. Pero, o sea, también verbalizándolo, ¿no? Es que me siento enojado, me siento frustrado por no poder caminar o por no poderme mover, o el propio papá, ¿no? Es que me frustra verte en esa cama. O sea, no va a empeorar la condición de su hijo por decírselo. Créanmelo, o sea, decirle, me frustra verte en esa cama, o me frustra verte en esa silla de ruedas, o me frustra saber que no puedo hacer algo, no le va a empeorar, el hijo lo sabe, pero va a mejorar tu condición al decirlo, porque de alguna manera va a salir ese enojo. Sí, lo vas a hablar, lo vas a sacar, no te lo vas a guardar. Ajá, y si no sale verbalizado, o si no sale actuado, pues va a salir a través de una enfermedad. Ahora ¿no? Sí va a ser peor. Y va a ser mucho peor. Entonces, sí. Pues primero es permitirse estar enojado. Date chance de estar enojado un rato. Y muy enojado, y llora y desahógate y platícalo y busca a tus amigos, y si son tus amigos te van a escuchar 100 veces la misma historia y no importa, ¿no? O sea, sí, claro, alguien que te quiere le puedes contar lo mismo 20 veces y te va a escuchar como la primera vez con la misma atención sin y ningún juzgar. problema, ¿no? Y va a decir, ahí viene otra vez a contarme lo mismo, ya te va a preparar un café pues ya no importa, ve, ¿no? No importa, ajá. Tú ve. Entonces, lo malo es que en esa etapa se bloquee el enojo y se estacione o se aíslen, porque también estoy enojado y lo bloqueo y no lo hablo, entonces para no hablarlo y para no enfrentarlo me empiezo a aislar. No lo hablo. Y no lo hablo y no lo demuestro, y ahí empieza el atore, ¿no? No se vive esa etapa. Luego viene la etapa ya, pues, que es la negociación de, a ver, porque a mí, ¿cómo le voy a hacer? Es que, ¿y si hubiera una solución mágica? ¿Y si voy con el brujo y el santero? Es que luego está también esta otra parte. Easy, ¿no? En easy, es la negociación, yo le llamo la etapa easy. Pues se buscan soluciones mágicas, soluciones esotéricas, teológicas, espirituales, y no está mal tampoco. No, claro que no. Pero nada más no hay que exagerarlo. O sea, también hay que identificarlo, no fanatizarlo, o sea, sí. Hay que identificarlo y hay que decir, bueno, sí estoy buscando una solución porque tengo derecho a querer encontrar esta alternativa, ¿no? Claro. Pero no llevarlo a los extremos de ya empeñé mi casa porque me dijeron que el brujo tal, o sea, exactamente, o dejarle de hablar a tal persona porque ella tuvo la culpa o me hizo. No, tampoco, entonces, no nos vayamos a los extremos. Ahí, pero sí se vale hacer sí se vale ir a buscar soluciones. Sí, claro, si eso te hace bien, te sientes mejor, te tranquiliza, pero adelante. Sobre todo te da una confirmación. Exacto. ¿No? Entonces ya dijiste, ya intenté ABC y no funcionó, bueno, pues hay que aprender a vivir con esto. Exactamente. Y ya viene después la tristeza, porque volví a intentar ABC y no funcionó y tengo que aprender a vivir con esto y ahora sí me pongo bien triste. Exacto. ¿Por qué es ponerme triste? Bueno, pues porque ya te está cayendo ahora sí el 20. Ya te diste cuenta. Ya te diste cuenta de que sí vas a tener que reaprender a vivir con esta condición de vida, de que tu familiar sí está viviendo esta condición de vida, o de que sí vas a tener que cambiar tus hábitos, o que sí vas a tener que alejarte de tu pareja. Entonces, sea el duelo que sea de los que hemos hablado ante una discapacidad, ya te estás dando cuenta, pues que sí, ¿no? Que sí va a ser difícil. Y es válido estar bien triste.
Y se vale llorar. Claro, se vale llorar y se vale a lo mejor tumbarte en la cama, buscar ayuda, a lo mejor hasta farmacológica, que no, cada vez es más inocua, pues, o sea, sí, exacto. Hay métodos como para darte apoyo, ¿no? Exactamente. Aquí sí lo importante es de que si es farmacológica, claro, ahora sí que sea recetada. A través de un psiquiatra o un médico que te la recete, no automedicarse, pero buscar ayuda. Exacto. Y y vivir también esa tristeza, ¿no? Que no te digan, ay, no estés triste, o que tú mismo, no debo de estar triste, porque si yo estoy triste, toda mi familia la voy a afectar. Pues no, o sea, la familia sabe que estás triste porque ellos también están tristes. Y eres un ser humano y ellos también son seres humanos, entonces lo que vas a generar si te entristeces es empatía, no apatía. Exacto. Y ya. Y después, o sea, si tú te permites vivir esa tristeza, vuelvo a lo mismo, sin prolongarla, sin exagerarla, y si no la puedes superar, pidiendo ayuda. Pero si la vives y luego empiezas a superarla, pues ya vas a pasar a la aceptación y ahora sí a la acción. Que donde entra la aceptación, pues entra la verdadera acción, que es disfrutar la vida adaptándonos a estas nuevas condiciones que se nos presentan. Exactamente, y es cuando ya empiezas a disfrutar y a ver, y muchas veces dices, ay, me estaba muriendo por esto. A lo mejor no era tan complicado y vas a volver a vivir de nuevo ese duelo, quizás, pero ya vas a saber cómo solucionar, claro. Cómo solucionarlo. Y sobre todo, hay como estrategias, y es identifica las etapas, vívelas, pero si no te visualices como eternamente en ellas. Exacto, porque hay mucha gente que sí se estaciona en ellas. Sí, años o toda la vida. Exactamente, porque también llega a suceder, bueno, en mi caso me pasó, y no con mi discapacidad, sino con el duelo de mi hija, que yo me bloqueé, yo me bloqueé por completo y me sentía mal porque no podía llorar. Ah, claro. Y me sentía mal, decía, es que ¿por qué no puedo llorar? ¿Y por qué no puedo llorar? Y no podía llorar. Y me sentía mal y me sentía culpable. Pero después de mucho tiempo, bueno, con el proceso del duelo y manejarlo y del acompañamiento de la tanatóloga, pues bueno, lo pude liberar. Pero hay personas que se quedan y dicen, no, es que no puedo salir de este duelo porque ¿cómo yo voy a disfrutar de la vida? ¿Cómo yo voy a estar bien si mi hija está en una silla de ruedas? ¿Por qué yo voy a estar feliz y contenta si ella está en una silla de ruedas? Y mucha gente se queda ahí. Sí, claro, se atora en la lealtad. En la lealtad, por lealtad a la otra persona. Claro. Y no, ahí no está bien. No, es que la lealtad es buena, como todo, como todo en la vida, con medida. Sí, claro. Y sobre todo, es amor, pero es amor mal enfocado. Mal enfocado. Yo siempre les pongo en el proceso de terapia a los pacientes el ejemplo de cuando, no sé, pues todos hemos visto la película del Titanic, ¿no? Sí, claro. Y ya ves que Jack se muere y Rose vive, ¿no? Vive. Entonces, bueno, pues ya, ellos durante el barco y toda la historia de amor, hablan cosas que van a hacer, ¿no? Ella le pide que él la enseñe a montar con las piernas abiertas, porque antes las mujeres montaban de ladito, y ella le dice que van a aprender a pilotar un avión, una avioneta. Y entonces hablan cosas y planes a futuro, y desgraciadamente pues el Titanic, al que no lo haya visto se lo voy a decir, se hunde. Y entonces se va a pique. Y entonces se muere el protagonista, Jack, y entonces Rose se queda viva. Y ya cuando está viejita y ella pues va a morir, saca un collar que tenía ella guardado y se lo cuelga, pero sobre la mesa del buró hay una serie de fotografías de ella a lo largo de toda su vida. No sé si notaste ese detalle. Sí. Esas fotografías la muestran a ella haciendo todo lo que dijo que harían juntos. Sí. A ella pilotando un avión, a ella montando a caballo. Es decir, ¿qué mensaje tan poderoso hay en esa imagen? Debo añadir que no soy fanática de la película, ni siquiera me gustó. Pero ese detalle es hermoso. Ese mensaje a mí me fascinó. A mí también me llamó mucho la atención. Porque llama precisamente a la gente a hacer lealtad en este sentido que debe ser la lealtad. La lealtad por amor debe ser que yo
tenga la capacidad de vivir con alegría y después hasta transmitirte esa alegría, independientemente de que tú puedas o no lo puedas hacer. Porque imagínate que yo te quiero mucho y yo no me puedo mover y no puedo ir a la playa y no puedo ir al campo, pero tú sí. Si yo te quiero mucho, ¿qué voy a querer para ti? Pues que tú vayas a la playa, que tú vayas al campo, que tú hagas lo que yo no puedo hacer. Exactamente. Y eso es lo que entendió Rose Sí, de Jack. exactamente. O sea, él se murió para que ella viviera. Y si ella hubiera vivido deprimida, pues mejor que le hubiera dejado la tabla a él. Claro, sería fácil. Sin embargo, la tablita se la dejó él a ella. Ajá, y se Y salvó. ella tenía la obligación, en honor a él, de ser feliz y de vivir todas las cosas que habían quedado y de ser una persona que trascendía, ¿no? Que trasciende. Que trasciende y Cuando- deja ahí todo lo exacto. que él quería que ella quisieran juntos. Sí, quizás suena más fácil porque murió. Sí, Entonces yo puedo honrarlo a través de mi vida alegre. Cuando tenemos a un familiar con una discapacidad, pues no está muerto, está junto a nosotros. Y es más difícil como comerme el pan sabiendo que tú no puedes comer pan. sí, ¿No? claro. Es un poquito más difícil, pero aunque él se enoje porque yo me voy a la playa o aunque él se enoje porque yo sí puedo correr, ¿qué pudiera pasar? En su alma, eso es lo que me gustaría dejarles este mensaje. El que se está enojando es su ego, o el que se está enojando es su duelo no resuelto. Pero si pudiéramos hablar con el alma de esa persona, el alma diría, como te quiero tanto, adelante, ¿no? Ve y vive todo lo más que puedas vivir y ve y disfruta lo más que puedas disfrutar. Y una persona que está espiritualmente estable y psicológicamente estable y que ha superado su duelo, si hay algo que no puede hacer, y porque tiene una discapacidad física, vamos a suponer que no puedo caminar y no me puedo mover, te invita en esta salud emocional a que tú sí lo hagas, ¿no? Exacto. O sea, yo conozco a un chico que amo muchísimo y que no se puede mover de su cuerpo. Y recuerdo muy bien hace un par de años que yo le decía, ay, es que tengo tantas ganas de ir a Europa. Y gracias a él fui, porque él simplemente me vio y se rió y me dijo, ¿y qué te lo impide? Pero viniendo de él, que no puede mover su cuerpo, fue una frase muy, muy fuerte para mí, porque efectivamente era una tontería lo que me lo impedía, y era el dinero. Pero mis piernas, mis brazos, sí se pueden mover para ir a caminar toda Europa, ¿no? Y Exacto. entonces él lo veía como tan simple, como diciéndome, ¿tú qué puedes? Vean, Ve y tráeme esas muévete. fotos. Y me recuerdo que me dijo, ve y tráeme esas fotos. Y se lo cumplí a él, me lo cumplí primero a mí, pero se lo cumplí a él. Y regresando del viaje, porque vendí mi carro para irme, gracias a él, pues regresando le llevé las fotos, ¿no? Y se alegró conmigo y las disfrutó conmigo y me felicitó y me pregunta hasta la fecha, ¿y cómo es aquí? ¿Cómo es allá? ¿Y qué padre? ¿Cómo sentiste? Ese es un duelo sanado. Exacto. Ese es un duelo sanado. Y así como esa alma que sí ha sanado, lo proyecta hacia afuera, todas las almas que no han sanado, que viven una discapacidad, que están amargados, que están frustrados, su alma que sí es pura, también desea eso para ti, aunque no lo manifieste. Exactamente, no lo ha sabido procesar todavía. Así es. Y hay que tratarlos de entender Claro. también, porque muchas veces están enojados. Sí, Están enojados y no sabemos, entonces hay que ver también si ese enojo, por qué viene y tratarlos de entender, claro. tratar de entender ese enojo que ellos tienen, Ujú. ¿verdad? Porque muchas veces nos queremos poner al tú por tú con ellos cuando están enojados y no es la solución. Pues no, o sea, hay que nada más eliminar la palabra culpa. Exactamente. Y bueno, dejarlo con respeto, vivir su propio proceso y también respetuosamente pues vivir nuestra vida y disfrutarla y en lo más que podamos darle tiempo, atención, cariño, compañía, pero nunca abandonándonos tampoco a nosotros mismos, porque entonces va a haber más duelos ahí muy inconclusos y se hace como un vicio y empieza a conflictuarse más la familia. Exactamente, y eso es muy importante, no abandonarse, no dejarlos, buscar ayuda, sobre todo esto, buscar ayuda, porque muchas veces decimos, no, sí puedo, Ujú. sí puedo, pero no,
No se puede. No. No, en cuanto ustedes vean que se están atorando en una etapa, de verdad acompáñense. A veces los procesos psicológicos son bien sencillos. Es simplemente irte a sentar a que pues nada más te muevan una pieza y te hagan ver las cosas de una manera distinta. A veces sí son complicados, la verdad, sí, claro. Pero también depende mucho del paciente. Entonces, si tú vas con toda la intención a un proceso terapéutico de decir, nada más vengo a que me digas cómo y vengo a que me ayudes como a acomodar esa pieza y voy a proponer y voy a hacer todo lo que tú me aconsejes. Entonces, ese proceso va a fluir. Pero si voy pensando que esto va a ser bien duro, bien denso, bien complicado, que mi vida, entonces también es como... Ahora sí que cómo nos proyectamos. Como ¿no? nos proyectamos y es lo que obtenemos. Entonces, sí déjense acompañar o en el mejor de los casos, identifica las etapas y velas trascendiendo tú mismo, que sí se puede también, ¿no? Exactamente, porque sí es importante aquí trascenderlas, no dejarlas ahí y vivirlas. Claro. Sobre todo vivirlas, date el tiempo de vivirlas, date el tiempo de llorarlas si las tienes que llorar, date el tiempo de estar triste, de estar enojado y pues de negarlo también. Sí, claro. Se vale, o sea, sí. Eso sí se vale, porque anteriormente era de que no llores porque eres hombre. Y los hombres no lloran, eres el apoyo de la familia y no tienes por qué llorar y eres el hombre, ¿cómo vas a estar llorando? ¿Cómo vas a estar triste? Sí, claro. No, claro que no, se vale. Pues sí, porque ahora las mujeres pagamos la cuenta, los hombres también pueden llorar ya. Claro. Claro. Ya vengo muy chistosa hoy, perdónenos. No, es que es la verdad. Sí. Es la verdad, porque mira, si no lloran, después se vienen muchísimos problemas. Sí, es que muchas situaciones. Sí, las mujeres también que somos medias rudas también tenemos que aprender a llorar y, sí, claro. O sea, lo importante aquí es como vivir la etapa, o sea, y la gente no coopera, vuelvo a lo mismo, porque con tal de no verte triste te piden que no llores, que te distraigas, que salgas, que te vayas a la fiesta. Tú escúchate a ti. Si estás viviendo un proceso de duelo, escúchate a ti y di, no quiero ir. De verdad, quiero llorar y déjame estar triste, se me va a pasar. Es muy importante también que le notifiquemos a las personas y a nosotros mismos a través de la verbalización un tiempo aproximado que yo calculo estar triste. ¿Para qué? Para tranquilizarlos y que me dejen en paz. Porque si me ven llorando y me ven tumbada en la cama, todos los que me aman, ¿qué van a querer que yo haga? Que salga de ahí y me van a presionar. Me van a presionar. Sí. Pero si yo les digo, estoy muy triste, estoy que me lleva, ya saben quién. Sí, espérenme. ¿Saben qué? Me voy a tumbar, voy a llorar, no quiero verlos, no me voy a bañar, voy a apestar 2 o 3 días. Pero ya les dije cuánto, ¿verdad? Sí. Entonces, en 2 o 3 días no me van a molestar. ¿Y quién más creen que oyó ese plazo? Yo. Eso es muy importante, ponernos plazos para las etapas. Porque en 2 o 3 días yo me tengo que bañar, yo me tengo que salir a trabajar, yo tengo que levantarme de esa cama, pero ya me di la oportunidad. Y si en 3 días no puedo, pues me pongo otro nuevo plazo. Pero no dejemos sin plazo las cosas. Exactamente, para poder salir adelante. Así y si es. no, busca ayuda, ¿verdad? Esa es otra estrategia. Pongámosle término a nuestras etapas del duelo y a nuestras tristezas y a nuestros enojos. De verdad funciona ponerles término. Ok, muchísimas gracias, Gaby, nos tenemos que ir. Y bueno, fue un honor y un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Ahora, y bueno, se despide de ustedes Lili Sandoval, embajadora de la vida, que tengan un excelente día. Y recuerden, hay que disfrutar como el sol cada mañana. Hasta luego.